Pues son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos también a quienes ya nos abren su ventana desde la televisión canaria. Es 1 de septiembre, con mucha gente en marcha, quienes retoman la rutina, quienes eligen septiembre para poner rumbo hacia su destino de vacaciones. Aquí en la Radio Canaria iniciamos temporada, pero lo hacemos con alegría, porque estamos aquí por ustedes, que siguen además estando ahí al otro lado, haciendo grande esta familia, porque nos hacemos compañía mutua y eso nos encanta. Que la rutina no nos envuelva esa tristeza ni ese síndrome postvacacional, que todavía nos queda parte del verano por delante para seguir compartiendo con la familia y con las amistades. Eso sí, este domingo, último de agosto, era inevitable pensar que el despertador volvía a nuestras vidas. Último día de playa ya, se nos termina. Sí, es nuestro último día de vacaciones. Que ya se nos acaban las vacaciones. Triste, claro. Hoy acaban las vacaciones. Nosotros ya el lunes tenemos que volver a la normalidad, al trabajo. Ya está bueno ya. 1 mes y pico. Yo la rutina la perdí. Ya yo me levanto, me acuesto y hago lo que me da la gana. Pero la realidad es que tras un mes de agosto prácticamente inhábil en la administración, ya los profesores vuelven a las aulas, también nuestros representantes políticos, los que están en primera fila. Algunos han estado ahí más o menos, pero este 1 de septiembre se prende la oficialidad. Aquí en Canarias hemos asistido a las primeras salidas de menores migrantes, los solicitantes de asilo, y que son responsabilidad del Estado. Traslado que a ojos de la oposición se hace con lentitud y sin recursos. Aunque en referencia a la distribución que le corresponde a las comunidades autónomas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que no tolerará las amenazas de Sánchez de convocar a la policía si los presidentes autonómicos del Partido Popular se niegan a acoger menores migrantes. Y resulta que ahora el gobierno ha sido condenado por sentencia firme en el Tribunal Supremo para tutelar al menos los 1000 menores que han pedido asilo, y con todos los recursos del gobierno no han sido capaces de colocar a 15 menores, y le piden a las comunidades autónomas que gestionen más de 3000 menores cuando tienen todos sus recursos públicos saturados. Bueno, sin duda seguirá siendo uno de los temas que coparán esta segunda parte de la legislatura. Hoy ha estado con nosotros en la Radio Pública Canaria hace tan solo unos minutos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Y un barco que tiene más de 72.000 rescates a sus espaldas, con voluntarios que a veces tenían que elegir entre salvar al padre o salvar al niño, ¿no? Y o lo dejabas huérfano o dejabas a un padre destrozado. Pues cuando ves declaraciones de esa índole, totalmente populistas y totalmente improcedentes por un dirigente público, ¿no? Por muy a la derecha que quieras situarte, pues a mí me llena de indignación, sobre todo porque no es lo que creo que debemos transmitir los responsables públicos a la ciudadanía. Es la referencia que ha hecho Fernando Clavijo a las declaraciones de Santiago Abascal, del líder de Vox, en referencia a la labor que realiza la embarcación Open Arms. Esto no ha hecho más que empezar, así que están invitados a acompañarnos hasta las 10 de la mañana, no hasta las 10 de la mañana, sino hasta las 11. Ya le explicaremos por qué a lo largo de esta mañana, y siempre, como digo, en compañía de todos ustedes que siguen ahí, seguramente pues estando muy pendientes de lo que ocurre a su alrededor, y quiero que ustedes lo transmitan aquí con nosotros en la Radio Pública Canaria a través del 616-486-754. Y como digo, un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Aday Palmero y Gustavo Uijegüera en la realización. En la realización de la Televisión Canaria, Eduardo Darias. Es lunes 1 de septiembre y así comienza, así continúa, De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos con más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Canarias cierra el mes con récord de vuelos en la operación Retorno. Con cerca de 3.700 vuelos entre el viernes y este pasado domingo. Gran Canaria ha sido el aeródromo con mayor operatividad, con más de 1.050 vuelos. Le han seguido los aeropuertos de Tenerife, Tenerife Norte y Tenerife Sur, con 700 y 630 operaciones. Y tras ellos se han situado Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro y La Gomera, unos que retoman y otros que comienzan el descanso. Ya por fin de vacaciones antes de volver a la uni, así que muy bien. Teníamos ganas, pero yo estaba bastante cansada. Nos vamos 7 días. Estamos esperando que viene una amiga de vacaciones. Así que estoy muy entusiasmada con la idea de conocer Canarias.
Bueno, llega septiembre y con él el comienzo del curso académico 2025-2026. Será el día 9, comienzan las clases en educación infantil y primaria. Un día más tarde, el 10, arranca la actividad lectiva en secundaria y el 11 en bachillerato. Formación profesional lo hará el próximo día 15. El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha destacado que el archipiélago arranca este curso a la cabeza de España en reducción de ratios y con 1.700 nuevas plazas publicadas de 0 a 3 años. En una entrevista en Canarias 7, el consejero ha reconocido que no llegará al 5% del Producto Interior Bruto y reconoce que queda mucho por hacer. Pero queda mucho por hacer, y por lo tanto, el que yo diga que he hecho los deberes en tan solo 2 años, pues lógicamente sería faltar el respeto. Queda mucho por hacer, yo espero que dentro de 2 años, que me quedan todavía 2 años de legislatura, pues pueda decir que los he hecho. Los pilotos de los helicópteros de emergencia inician hoy una huelga indefinida. Denuncian la falta de medidas para la conciliación laboral, la ausencia de desconexión digital o la falta de incrementos salariales. Se ha establecido los servicios mínimos del 100% para esta huelga convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos en la empresa Pegasus Aviación. Llevan la gestión del servicio de helicópteros de apoyo del IRIF en El Hierro, La Gomera y La Palma. El coordinador general de este sindicato, que es Enrique Durán, ha explicado que la empresa no atiende razones y mantiene la precariedad de los trabajadores. Esta empresa además gestiona los helicópteros del GES y los contraincendios. Deja de ser contratos públicos con dinero público, donde hay unas empresas privadas de por medio que año tras año, licitación, están subiendo los presupuestos, las administraciones suben los presupuestos y eso no se traslada ni en unas condiciones óptimas de trabajo de los trabajadores, ni tampoco unas condiciones óptimas económicas. Huelga indefinida de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria a partir también de este lunes. El Sindicato Unión Socorrista Islas Canarias ha demandado a Cruz Roja, la empresa concesionaria, que cumpla el plan de seguridad establecido, un reforzamiento del personal, así como los protocolos reales para la prevención de riesgos laborales y las mejoras de sus condiciones laborales y salariales. Están llamados a la huelga 30 socorristas que operan en las canteras, Alcarabaneras, La Laja, El Confital, La Cícer y La Puntilla de San Cristóbal. David Molina es el portavoz. Nuestro problema es tanto con Cruz Roja como con el Ayuntamiento. De momento no hemos tenido ningún tipo de contacto, no se han acercado para hablar para nada, no tienen ningún plan de contingencia, o sea, abandonados total. Nos hemos enterado de nuestros servicios mínimos por la prensa, o sea, que ni siquiera nos los han comunicado a nosotros. Mientras el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido un 77% de los servicios mínimos hasta el 15 de septiembre, fecha en la que están convocadas las huelgas por el servicio de socorrismo. En adelante será del 80% para la playa de Las Canteras. Pedro Quevedo es el consejero de Ciudad del Mar. Es necesario respetar el derecho de huelga de los trabajadores. Una segunda, es necesario garantizar los estándares mínimos de seguridad en los arenales de la ciudad, por ser un tema que es un derecho de la población y es una obligación legal de todos nosotros. Confiamos en que ese conflicto se resuelva a la mayor brevedad posible. Dejamos claro que el Ayuntamiento no puede intervenir porque es una cuestión que se plantea entre Cruz Roja y sus trabajadores. Muere Goya Alonso, la alcaldesa de Anaga. Medalla de Oro de Canarias en el año 2024 por ese compromiso vecinal. Goya Alonso ha muerto este domingo y deja tras de sí un legado centrado en la defensa de la calidad de vida de las vecinas y vecinos del Parque Rural. Nació en Afur en el año 49, fue conocida popularmente como la alcaldesa de Anaga. Le venía de sangre, su padre fue el último alcalde pedáneo y así nos contaba en la Radio Canaria cómo recibía la noticia de la distinción de la Medalla de Canarias. Yo en el año 50 me vine a trabajar del Monte, de Chamorga, me vine a trabajar a Santa Cruz, al barrio La Salud, a cuidar a una niña. Y desde ahí, desde el año 70, empecé a entrar al ayuntamiento. En esos momentos era también más joven, había hecho menos rodaje, claro. Pues entras un poco como con más vergüenza que la que entro hoy, eso también te lo digo. Su capilla ardiente será instalada en el tanatorio de Servisa y enterrada este mediodía. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Vamos ya con los deportes. Primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Toledo, buenos días.
Hola, Estíbaliz, buenos días. Primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, la sufrida ayer por el conjunto gran canario en casa ante el Málaga. 0-1 ganó el conjunto andaluz con el gol de Rafa Rodríguez. El futbolista sevillano anotó antes del descanso. Es verdad que por merecimientos Las Palmas debería tener algún punto más en el casillero después de lo de ayer, con un penalti incluso que no le señalaron a favor del conjunto de Luis García. Pero esta no es la liga de los merecimientos, es la liga de los puntos, y en ello está el conjunto amarillo, en lo de sumar, y de momento son 4 los que tienen el casillero, un equipo en construcción que ya se prepara para visitar el Plantío el próximo domingo a las 3:15 y medirse allí al Burgos Club de Fútbol. Todo eso en la categoría de plata. En la primera ref comenzó la temporada, jornada 1, lo vimos en directo en Televisión Canaria, la primera victoria del curso del Club Deportivo Tenerife. 0-2 ganaron los blanquiazules a los alcarreños del Club Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín. Golpear primero es lo que ha hecho el Tenerife para intentar salir de esta categoría cuanto antes. Primero con el tanto de Dani Fernández en el minuto 23, el futbolista lagunero adelantó a los chicharreros, y luego el valenciano Nacho Gil en el minuto 49 puso la puntilla. El conjunto blanquiazul, el equipo de Álvaro Cervera, que ya se prepara también para estrenar la liga en casa. Será el sábado a las 8:30 en el Rodríguez López cuando reciban a los romanos del Mérida. En la Liga F también arrancó la temporada con el Costa de Tenerife visitando Lezama y llevándose allí un punto. Athletic de Bilbao 0, Costa de Tenerife 0. El sábado otra nueva salida del Tenerife femenino visitando al Sevilla en suelo hispalense. En el Eurobásquet, victoria de la selección española de Santi Aldama, 91-47 sobre Chipre, 8 puntos del jugador gran canario de los Memphis Grizzlies, que ya se prepara también para el partido de mañana ante Italia en Limassol. Y arrancó la temporada en la División de Honor femenina, donde vimos ganar al Rocasa Gran Canaria 29-32 al Balonmano Granollers. Comenzaron con derrota Lanzarote Sonsamas, perdiendo ante el Atlético Guardés, y el Sicar Lanzarote Ciudad Arrecife, que caía también en casa ante el Aula Valladolid. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Ha sido una madrugada lluviosa según qué lugares del archipiélago. Seguramente le habrá sorprendido algunas lloviznas de camino al trabajo para aquellos que se incorporan, e incluso algo de niebla a la altura de los rodeos. También estaremos muy pendientes de la situación allí por el tema de la escasa visibilidad, que cuando hay niebla ya saben ustedes que podría darse algún retraso, algún desvío. Aquí nos apunta ya: buenos días, Estíbaliz y equipo. Aquí viento flojo del noreste con 22 grados, cielo nublado. Saludos, Luigi, desde Parque Holandés. Luigi, gracias por seguir ahí. Y desde Montaña Alta de Guía, en la isla de Gran Canaria, también nos mandan la temperatura desde el coche, bien fresquita. Bueno, 18 grados de temperatura, bueno, nada mal. A las 7:04 nos mandaban esta fotografía desde el coche, desde la isla de Gran Canaria. Y vamos a preguntarle precisamente a Tamara Jorge cómo se presenta esta jornada, porque venimos de un fin de semana de lluvia que va a persistir en algunas zonas durante la jornada de hoy, así como algunas rachas de viento. Buenos días, Tamara. Muy buenos días, Estíbaliz. En general, hoy tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas, con probables lloviznas débiles durante la mañana, especialmente en las vertientes norte y noreste de las más montañosas. En el resto del archipiélago, sobre todo en las zonas del sur, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto al viento, sopla del noreste moderado, con intervalos fuertes en las costas expuestas. Atención a las rachas, que serán muy fuertes en medianías, costas e interiores de las vertientes noroeste y este, donde podrían superar los 75, incluso los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Las máximas rondarán los 28 a 30 grados en el sur y en medianías orientadas al suroeste y sureste. Las mínimas seguirán siendo suaves. Y en el mar predomina fuerte marejada en las costas del norte, con mar de fondo del noreste que dejará olas de entre 1,5 metros y 2 metros. En el sur también se espera marejada, con olas que localmente superarán el metro de altura. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Bueno, y nos acercamos a la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Destacar quizás un incendio en una parada de guagua por el Teatro Pérez Galdós.
Hola, buenos días. Pues realmente este incendio que se declaraba cerca de la medianoche tenía lugar en una estación de bombeo de aguas residuales de la calle Rafael Cabrera de la capital Gran Canaria, donde las llamas generaron una importante cantidad de humo y fue necesaria la intervención de los bomberos para su extinción. También se desplazaron hasta la zona efectivos policiales, además de 2 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, una de ellas medicalizada, pero no fue necesaria su intervención, ya que no se registraron heridos. En el resto de las islas, tanto la noche como estas primeras horas de la mañana han transcurrido con normalidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Pues gracias, Cande, que tengan un buen día. Igualmente para todos, buenos días. Bueno, y aquellos que cogen el coche después quizás de un mes de vacaciones, vamos a ver con qué panorama se encuentran en nuestras carreteras, Eva. De momento se nota fluidez, al menos en la isla de Gran Canaria, en las vías principales, fluidez a esta hora, 7:15. No así en la isla de Tenerife, entre la curva del Sausal y el aeropuerto hay intensidad de tráfico. Nos decías esta mañana, Estíbaliz, que se notaba algo de neblina en el aeropuerto abundante, de Los Rodeos. Con escasa visibilidad. Sí, y además el chipi, ¿no? Las gotitas de primera hora de la mañana, no sabemos si es por eso, de cualquier manera, precaución, si ahora mismo están en la vía, porque entre la curva del Sausal y el aeropuerto es verdad que hasta Tacoronte está más intenso, y ya desde Tacoronte hacia el aeropuerto, hacia la laguna, un poquito menos, pero algo más de tráfico. Estíbaliz, te puedo decir que las semanas anteriores. Se nota que es lunes de regreso para muchos. Bueno, pues mucho ánimo y que esta vuelta a la rutina no esté marcada por la tristeza, ni siquiera por ese síndrome post-vacacional. Esperemos que no reine ni siquiera nuestro equipo, porque además también quien se incorpora a nuestras filas es Cristian Luis. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Estíbaliz. Encantadísimo de compartir estos minutitos de radio contigo y con los oyentes. Bueno, y además que nos vamos a fijar en las portadas de la prensa, porque si nos fijamos en la portada de la prensa canaria, como suele ser los lunes, mucho deporte, ¿verdad? Mucho deporte, por supuesto. Por ejemplo, en el periódico El Día encontramos el Tenerife gana por la vía rápida en Guadalajara, esa es la imagen de portada. El asunto en el que centran su atención: Madrid castiga sin altos funcionarios a los gobiernos locales. Los ayuntamientos canarios reclaman secretarios e interventores. Fíjate el caso que menciona, ¿no?, este periódico. En Teguesta hay un policía local, Estíbaliz, que realiza los cometidos de tesorero. Vaya. Un policía local que tiene otras funciones, porque no hay funcionarios, y es ser tesorero del ayuntamiento. Curioso. Curioso. Cuando menos curioso. Encontramos también declaraciones del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Dice: Canarias financiará toda la educación de 0 a 3 años. Eso en El Día. En La Provincia, Diario de Las Palmas, otro asunto. 4º día de contingencia migratoria, un asunto del que hemos hablado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La migración marca el inicio del curso político que mira al Supremo. La salida de 20 asilados mantiene el flujo de derivaciones de menores que defienden los gobiernos de Sánchez y Clavijo y rechazan ante los tribunales autonomías del Partido Popular. También deporte en la portada de La Provincia. La historia se repite, errores propios y Pito Javiera en la primera derrota de la Unión Deportiva. Otro titular de Poli Suárez, del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, en este periódico: soy de los que piensan que la educación no se debe politizar. Y un asunto en economía que también llama mucho la atención, y es que para los que pensaban que viajar en septiembre, coger vacaciones en septiembre iba a ser más barato, pues no. Según los datos, los precios suben hasta un 25% en septiembre. Es que cada vez son más las personas que eligen septiembre para cogerse sus vacaciones, Cristian. Efectivamente, porque hace buen tiempo, hay probablemente menos gente, al menos los niños que tienen colegio, pues no los encontramos, ¿verdad?, en las playas y en algunos sitios. Y bueno, parece ser un mes más tranquilo, pero no más barato, por lo que vemos en este estudio. Seguimos con Canarias 7. Jessica de León avisa que la anarquía no tiene cabida en el turismo ni en el urbanismo. La consejera de Turismo del Gobierno canario teme el retorno de las protestas cuando se acerquen las elecciones. Ese es el titular, el asunto con el que abren su edición en el periódico Canarias 7. Que luego la tenemos por aquí, Jessica de León. Efectivamente, luego la escucharemos también de la noche al día. Y hay otros asuntos que destaca la primera de Canarias 7. Por ejemplo, 4º récord mensual seguido de captura de serpientes reales en Gran Canaria. Ya se ha convertido en una plaga. Serpientes, fíjate, durante este año han sido capturadas, atención al dato, 2.375 serpientes en la isla de Gran Canaria. Madre. Curioso.
También redada nocturna en los locales del centro comercial Plaza. La Policía Nacional identificó a numerosas personas y cotejó si los trabajadores estaban dados de alta. Y un incendio en la estación de bombeo frente al Teatro Galdós, de la que también un suceso, un incidente del que también hemos hablado hace tan solo unos minutos. Continuamos con Diario de Avisos. El Tenerife debuta con una victoria fuera que entusiasma a la afición. Los blanquiazules, con un juego serio y convincente, derrotan con claridad al Guadalajara con 2 goles de Dani Fernández y Nacho Gil. Imagen de portada para El Deporte. Otro asunto también que destaca Diario de Avisos. Involcan detecta un nuevo enjambre de 90 sismos en el Teide. Continúan los movimientos en el Teide. Esperemos que no vayan a más. Suelo? Sí, esperemos que no vayan a más, pero nos quedamos con ese dato, un enjambre de 90 sismos en el Teide. Y atención, porque también, para aquellos que piensen que los alquileres solo afectan a las personas, a los residentes, no, también a las empresas, al pequeño comercio. Los alquileres asfixian, dice Diario de Avisos, al pequeño comercio en el archipiélago. Nos afecta a todos. Bueno, eso en cuanto a la prensa de las islas. Si nos centramos en la prensa nacional, un poco de todo, Cristian, pero también casi pensando ya en los temas que van a perfilarse como el inicio de este curso político. Efectivamente, por ejemplo, comenzamos con el periódico El Mundo. Panel del Mundo Sigma 2 sobre el nuevo curso político. Leemos: el PP arranca con 40 escaños más que el PSOE, pero Vox se dispara. Abascal supera la barrera del 15% impulsado por el fuego y la inmigración y ya roba 1 millón de votos a Feijóo. Comienza el curso político también, y en El Mundo pues ya estamos leyendo pues algunas de estas encuestas. También leemos en el periódico El País: China afianza con Rusia e India un eje de poder frente a Trump. Xi Jinping recibe a Putin y Modi en una cumbre de seguridad que reúne a una veintena de líderes. Y termina la ola de incendios que ha abrasado media España. La jefa de Protección Civil anuncia el fin del trágico episodio. Por fin. Bueno, pues así viene la prensa en esta jornada. Cristian, ¿algo más que destacar? Son algunos de los asuntos. Podríamos estar aquí horas, Estíbaliz. Ya te digo yo. Pero bueno, vamos a ir incluso desgranando cómo viene la agenda política, porque la agenda política ya iremos viendo que en los próximos días será engrosando, será siendo un poquito más gorda, porque comienza el mes de septiembre, arranca oficialmente este curso político. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Has descansado? Sí. ¿Qué carita traes, Qué carita descansada nos trae. Es muy... Las vacaciones son necesarias, cada vez lo tengo más claro, ¿no? Y nos viene bien a todo el mundo, ¿no? Que sí, Tú que también sí. Descansaste, ¿verdad? Claro, mucho. Y además, como le he estado diciendo a los oyentes esta mañana, tenemos un clima tan privilegiado que bueno, tampoco hay que desconectar tan drásticamente. Todavía nos quedan los fines de semana. Un ratito por las tardes, también, que todavía las tardes son largas. También. El buen tiempo acompaña. Aunque esta mañana la temperatura del agua. Aunque esta mañana llovía intensamente en algunos puntos del archipiélago, Sí. Con fuerza. Empezó el 1 de septiembre. Bueno, esto ayuda a mí el trabajo, que llueva afuera, ¿no? Lo siento por aquellos que se van en septiembre, que son muchos, cada vez más los que se van de vacaciones. Lo acabamos de escuchar con Cristian, sí. Y de hecho se está poniendo más caro. Más caro que antes. Bueno, arranca el curso político, Eugenio, y esto sigue marcado por la crispación. Mucha crispación, como tú bien dices, Estíbaliz, comienza el curso político. Por cierto, el presidente del Gobierno de Canarias lo ha iniciado hoy aquí, esta mañana, en una entrevista concedida a esta casa, a este programa de La Noche al Día. Fernando Clavijo, bueno, de nuevo, la situación de la migración, de la realidad de la derivación de los menores, decía el presidente en esta entrevista, como digo, hoy aquí, esta mañana bien temprano, en la radio pública, que la ley tiene que ser así, que hay comunidades autónomas que se pueden situar al margen de la ley y tendrán que responder. Esto es lo que ha dicho Fernando Clavijo. Dice que deberán ser reubicados en el plazo de 12 meses estos menores, declarada la contingencia migratoria. En 15 días debe ser asignado el territorio y no seguiría agravando la situación de los niños. También se refería en clave económica el presidente del Gobierno a la realidad presupuestaria de este país, que parece que de nuevo pende de un hilo y que no habrá presupuesto en este nuevo ejercicio. Bueno, como digo, Fernando Clavijo, que ha iniciado el curso político hoy aquí en la radio pública, también hoy en su agenda el presidente del Gobierno se va a reunir esta mañana, en este caso con la secretaria del sindicato Comisiones Obreras. Será otra de las reuniones que mantendrá esta mañana el presidente de Canarias. Esto aquí en Canarias, porque también en el conjunto del país, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre el curso político con un acto sobre el cambio climático después de un verano marcado, como ustedes bien saben, por los incendios forestales, y en el que ha defendido y defiende la necesidad
de un gran pacto de Estado para adaptar a España a los efectos de la subida de las temperaturas. El presidente va a clausurar hoy en Madrid un congreso bajo el lema por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Esto el presidente del Gobierno, también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que también ha convocado, en este caso, a la dirección de su formación política a una reunión extraordinaria para preparar el nuevo curso político y definir el rumbo de la formación para los próximos meses. Por tanto, preparando también el curso político los políticos. Claro, sí, claro que sí, todos los grupos políticos con representación en el Congreso que ya arrancan precisamente quizás haciendo balance de cómo ha sido este verano marcado por esos grandes incendios forestales y quizás la presencia hoy de Pedro Sánchez y en referencia al cambio climático tiene mucho que ver para quizás apaciguar esas voces y esas críticas que ha recibido durante este verano por estar ausente en algunas ocasiones de esos incendios, aunque luego sí es que visitó algunas de las zonas afectadas. Y luego también, Estíbaliz, la crítica a las comunidades autónomas, que tampoco, según dicen, han estado a la altura de lo que se exigía con estos voraces incendios que han arrasado una parte de la península. Bueno, y hoy conoceremos, Eugenio, los datos de la llegada de turistas extranjeros, porque hasta en eso hacemos balance también, ¿no? Sí, también. Bueno, es lógico también ver un poco, ponerle cifras, números a la realidad. Lo cierto es que esta mañana el Instituto Nacional de Estadística difunde datos sobre la llegada de, en este caso, turistas extranjeros en España, fundamentalmente en el mes de julio, después de que en el primer semestre se batieran récords históricos tanto del número de turistas con 44,5 millones como de su gasto asociado, que casi roza los 60 millones de euros. También hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas publica el avance de los resultados de la encuesta de turismo y también gastronomía, en el que pregunta a los españoles por sus hábitos a la hora de acudir a establecimientos de hostelería y sus gustos culinarios también en esta jornada, porque como sabemos pues también... interesante saberlo, ¿no? Porque, ¿cuáles son esos gustos culinarios? Porque también la gastronomía mueve mucho ya turismo, ¿no? También la razón sí, cada vez más. Bueno, pues de todo esto también le vas a preguntar en un ratito a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que también se vendrá a la radio en este primer día de temporada también aquí en la radio pública. Bueno, y hoy Tenerife presenta la estrategia ante el riesgo volcánico. Sí, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto al director de Involcán, Nemesio Pérez, presentan la estrategia de protección y seguridad ante riesgos volcánicos. Lo cierto es que, bueno, este fin de semana también hemos sabido que la red sísmica canaria, perteneciente al Instituto Volcanológico de Canarias, registró un nuevo enjambre sísmico en el Teide con más de 90 terremotos de muy bajísima magnitud. En cualquier caso, señalan que no se ha detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife, sino que sigue siendo un proceso, dicen, lógico, según Involcán. En cualquier caso, estaremos hoy también muy pendientes de lo que nos cuente la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, de Tenerife, y del director de Involcán, Nemesio Pérez, en relación a la estrategia de protección y seguridad ante el riesgo volcánico. Bueno, y cientos de medios que se suman ya a esa acción global contra el asesinato de un periodista en Gaza. Sí, serán más de 200 Estíbaliz, medios de comunicación de 50 países que se van a sumar hoy a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Frontera para denunciar, como saben, la masacre deliberada de periodistas en Gaza y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la franja. 50 países, también España, los periodistas españoles también, que se van a sumar a esta concentración para intentar, en este caso, impulsar por Reporteros Sin Frontera esta denuncia de la masacre deliberada de periodistas en Gaza. Bueno, incluso el periódico El País le ponía cifras a esos periodistas fallecidos en Gaza y además con la vista puesta también en esa flotilla que ha salido desde Barcelona rumbo a Gaza, que ya en su momento tuvo una experiencia anterior cuando fueron detenidos por las fuerzas israelíes. Veremos en qué queda ese trayecto, esa ruta que emprende la flotilla hacia Gaza. Bueno, y pensando también en fiestas, porque Fuerteventura ya se prepara para las fiestas de su patrona, la Virgen de la Peña. Sí, porque pensábamos que julio y agosto son los meses... Para nada. Septiembre es un mes muy festivo. Bien lo saben en Gran Canaria, con la Virgen del Pino, en Teror, pero también en Fuerteventura, con la Virgen de la Peña, y aquí nos quedamos porque hoy vamos a conocer, Estíbaliz, el Cabildo de Fuerteventura va a presentar el cartel y también el programa de las fiestas de Nuestra Señora de la Peña. Será en la Ermita de la Peña. También estaremos muy pendientes de los actos, porque también es una fiesta muy importante que congrega a muchas personas que
que van a Fuerteventura y a los majoreros, que disfrutan también, evidentemente, de la fiesta de su patrona, de la Virgen de la Peña. Y hoy conoceremos tanto el cartel como el programa de los actos. Ya te digo yo de cuántas fiestas hablaremos de aquí a diciembre, ¿eh? Muchas fiestas, todavía queda mucha fiesta por delante. ¿Alguna curiosidad? Sí, vamos a una curiosidad que a la vez también va a ser pregunta hoy por aquello de, bueno, el hotel típico de, sí, ¿tienes síndrome postvacacional? ¿Cómo llevas esto de la vuelta al trabajo? ¿No? Esto es como muy recurrido. Pues que sepas, Estíbaliz, y también los oyentes y los espectadores que hasta ahora nos siguen a través del grupo Radio Televisión Canaria, que el síndrome postvacacional no está considerado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria insiste en que las molestias que se sienten tras la vuelta de vacaciones son tan solo las propias de un cambio de rutina. Un cambio de rutina, incluso dice que esto de hablar del síndrome postvacacional pues no está muy bien porque se confunde con otros síndromes que sí que son realmente más preocupantes y más importantes. Por tanto, no se debe hablar de un síndrome postvacacional, se debe hablar, bueno, pues, que cuesta un poquito volver a la realidad después de las vacaciones. Y hoy la pregunta que hoy formulamos a los oyentes y a los espectadores, Estíbaliz, tiene que ver precisamente por esto, más que por el síndrome o por cómo por la vuelta. Por la vuelta, y también que nos cuente ya de paso cómo han sido sus vacaciones, o se van de vacaciones en septiembre, se han ido en agosto, han sido las vacaciones. Me decía el otro día una amiga que su hija, que tiene 15 años, le había dicho, mamá, estas han sido las vacaciones de mi vida. Le decía la cría a la madre porque ya empezaba a salir un poquito, estas cosas que no. Bueno, pues, ¿estas han sido las vacaciones de su vida o han sido unas más? Bueno, pues que nos lo cuente todo en el 616-486754. Y que además, dependiendo de la edad, ya también un menor ya es más consciente a medida que va cumpliendo años de sus vacaciones y ya le va poniendo puntuación, ¿no? Claro, porque de no salir nunca, que te dejen salir y que llegas a una hora, pero que te dejen salir ya son como vacaciones son distintas. Bueno, pues ahí lanzamos esa pregunta. Cuéntenos cómo está haciendo esta vuelta a la rutina o si se va de vacaciones y que son de los afortunados que están haciendo ahora mismo la maleta para poner rumbo al aeropuerto en el 616-486-754. Hasta dentro un ratito que te veré por esa redacción, Eugenio. Bueno, nos veremos y seguiremos contando más cosas. ¿Ya me contarás? Yo te contaré. ¿Ya lo escucharás? Pues venga. Ya lo escucharás. Pues pendientes todos. Gracias a ti. Son las 7:30 de la mañana. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Pues ya lo hemos dicho, son días también de hacer balance, también del verano, de hacer cuentas, y lo vamos a hacer desde el punto de vista turístico y también del empleo, con Jessica de León, que es consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Señora de León, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el verano no se ha acabado, pero por los datos que se manejan hasta ahora, ¿qué balance se hace? Bueno, pues yo creo que es un balance muy positivo porque Canarias sigue manteniendo sus cifras con respecto al año 24 y por tanto entendemos que ha sido un verano pues bueno para tanto la restauración como para la hostelería, con cifras del torno al 5% de llegadas y un 11% de incremento de gasto. Por tanto, son cifras que estamos valorando de momento muy positivo, aunque la temporada de verano no acaba hasta octubre. Pero bueno, de momento este mes de agosto y el mes de julio han sido buenos para Canarias. ¿Y todavía se pueden establecer, consejera, distinciones entre temporada alta o temporada baja? Porque prácticamente ya tenemos casi la misma cantidad de turistas en una temporada que en la otra, ¿no? Realmente lo hacemos por identificar las temporadas, pero es verdad que Canarias está recibiendo del orden de 1,2, 1,4 millones de turistas al mes, lo cual significa que efectivamente es más una barrera psicológica de identificar esas temporadas que en volúmenes, porque realmente estamos, pues como bien dices, manteniendo prácticamente el mismo número de turistas tanto en enero como en agosto. Y bueno, y si tuviera que poner un pero, señora de León, a nuestra situación turística, ¿a qué se lo pondría? Bueno, hay muchos peros, por eso estamos trabajando en el bloque normativo. Hay que poner orden, hay que planificar, hay que controlar los flujos, hay que hacer muchas reflexiones sobre los espacios naturales protegidos que creo que se están haciendo y vamos por el buen camino, tanto en la modernización o en la adaptación de los planes rectores de uso y gestión para poder controlar esos flujos en islas que tienen mayores volúmenes, como puede ser Tenerife. Esos son los peros que yo pongo, por eso las noticias que siempre veo del turista que en un parque natural hace una cosa o que está fuera de lo que se entiende que entra dentro de la norma, y donde creo que efectivamente si controlásemos esos flujos, ese turista no saldría del espacio natural sin una buena multa y sin haberla pagado, ¿no? Yo creo que esas son las cosas en las que estamos, en donde tenemos que irnos hacia esa renovación de los bloques normativos, cada administración en su ámbito competencial, pero también sé
que tanto cabildos como ayuntamientos y el propio gobierno estamos en esa línea. Bueno, usted habla del impacto de las redes sociales y sobre todo de esa problemática, la de los espacios naturales protegidos. Este verano, de nuevo, las redes, como usted apunta, se convierte quizá en ese soporte de historias de turistas, de propios y de foráneos, porque aquí tampoco escapan los que vivimos en esta tierra, que no respetan nuestro entorno. ¿Tendemos también a generalizar que ese comportamiento es habitual? Bueno, eso por supuesto, ¿no? Si hay algo que aprendimos, tanto tú como yo, Estíbaliz, en la carrera, es que llega un momento en que se tematiza algo y parece que es la norma, ¿no? No parece que de 2 millones de personas, vamos a poner un ejemplo, que entren en un espacio natural, a lo mejor hay 100 que la incumplen y esa es la noticia, no el resto, ¿no? Y llega un momento en que se genera ese ideario colectivo de que la norma es que todo el mundo se salte la ley. Lo que sí quiero decirles, yo creo que todos los espectadores tienen muy presentes que esos son espacios naturales de Canarias, que el 40%, y eso es lo que nos queremos preservar, que muy probablemente eso es lo que haya llevado a la calle mucha gente en las diversas manifestaciones que ha habido en Canarias, pero también hay que lanzar un mensaje de positividad. Los cabildos están modernizando, adaptando a la norma los planes rectores de su gestión. Ese es el primer paso y el más importante para que después se puedan cerrar los accesos, controlar los flujos y cobrarlos. Y por tanto, pues yo creo que en ese sentido estamos, pues insisto, en la buena línea. Me consta que, por ejemplo, Fuerteventura está modificando sus planes rectores de uso y gestión de los 4 espacios naturales protegidos. Me consta que Tenerife lo está haciendo sobre el Teide. Tenerife además ha dado pasos importantes sobre Anaga y Masca, donde ahora el reto es la movilidad. Lanzarote lo tiene implementado desde hace 40 años y las Islas Verdes estamos hablando de otro tipo de volúmenes y también, si me permiten, de otro tipo de target de turista que yo creo que está mucho más concienciado y que va precisamente a esos espacios naturales a recorrerlos, a caminarlos, a disfrutarlos y a respetarlos. Y por tanto creo que aunque llegamos tarde, y eso sí que es una crítica que tenemos que hacernos todos los políticos de Canarias, estamos en la buena senda. Bueno, usted hablaba de protestas contra un modelo turístico, de masas, de consumo de suelo, que sigue sucediendo. Este fin de semana, sin ir más lejos, más de un centenar de personas se movilizaron en el puertito de Adeje, en Tenerife, para reiterar su rechazo a ese macroproyecto turístico de Cuna del Alma. ¿Ese consumo de suelo está justificado, señora de León? Bueno, en Canarias está prohibido clarificar nuevo suelo y el que se está construyendo es porque es anterior al año 2003. Desde entonces, Canarias tiene una moratoria en ese sentido, ¿no? Y creo que eso también es importante que lo sepamos. El suelo que hoy está en Canarias habilitado para la actividad turística de nueva construcción es bastante escaso, de ahí el precio tan alto que tienen este tipo de suelos, y estos proyectos recaen su competencia en el ayuntamiento, cuyo plan parcial pues supongo que tendrá una antigüedad anterior al año 2003. Digo supongo porque no conozco exactamente la casuística de cómo se calificó ese plan parcial de Cuna del Alma y del puertito, ¿no? Y están en todo su derecho de protestar, evidentemente. También creo que el ayuntamiento pues no le queda otra que dar las licencias. A veces entendemos o creemos que la política se basa en una cuestión subjetiva de quién gobierne, y no es así. El urbanismo está diseñado para eliminar la capacidad de decisión de la política siempre que el plan general esté aprobado por una mayoría, que haya salido a exposición pública, y por tanto cuando ya hay unos suelos que tienen un destino y hay unos propietarios que lo han comprado y legítimamente han pedido esas licencias, pues aquí el color político que gobierna en cada momento no tiene nada que ver. Otra cosa es la cuestión o la reflexión que hagamos para el futuro. ¿Se debe construir más en Canarias? Desde nuestro punto de vista, desde la Consejería, decimos que no es necesario construir ya más hoteles en Canarias y que la vía para alcanzar los máximos niveles de competitividad pasa por rehabilitar los complejos turísticos que ya están hechos, que están obsoletos y cuya rentabilidad es inferior a una planta alojativa que pueda tener entre 4 y 5 estrellas. Y por eso yo creo que la próxima ley de turismo lo que debe reflexionar es a incentivar a la iniciativa privada, puesto que esto está en manos privadas, a que rehabilite y lleguemos a mejores estándares de calidad y podamos seguir compitiendo en calidad en Canarias sin consumir más suelo. También, y parto una lanza de decir que solo el 4%
de todo el suelo en Canarias está dedicado a la actividad turística. Y si quitamos el 40% del suelo que está protegido y donde evidentemente no se puede edificar, podemos llegar a que ese volumen sube a un 15%, pero es un 15% de todo lo que está edificado en Canarias. Yo creo que hay muchas más reflexiones que hacer y no solamente apuntar con el dedo a la industria hotelera. Bueno, señora de León, usted hoy ofrece una entrevista al periódico Canal 7 y además dice que teme el retorno de la protesta cuando se acerquen las elecciones. Bueno, temo que no sepamos hacer a tiempo, cuando se tienen las oportunidades, reflexiones y se tengan esa altura de miras de superar el color político y avanzar en una ley que defienda a Canarias en el conjunto. Creo que hay visiones que son profundamente partidistas, que están pensando más en volver al gobierno que en el futuro de Canarias, y estoy convencida de que cuando lleguen las elecciones todas esas protestas que hoy son ciudadanas serán mucho más candentes y se sumirán por gran parte de los partidos políticos de izquierda, pero solo van a tener un objetivo, y es volver al gobierno, porque efectivamente después en el gobierno nunca las implementan. Venimos de 14 años de socialismo en Canarias y ninguna de las reivindicaciones de la manifestación ha sido puesta en marcha por el Partido Socialista, que gobernaba y gobernó durante 14 años Canarias. Por tanto, será solamente una forma de posicionarse con esos movimientos para ganar el voto, pero nada más, porque luego, efectivamente, después de 14 años no ha habido nada más. No ha habido vivienda para resolver esa emergencia habitacional, no fueron capaces de construirla en 14 años. Además, no implementaron ningún tipo de tasa, ni en espacios naturales protegidos gobernando los cabildos, ni tampoco en el gobierno. Y aquí sí que es verdad que la COVID no me vale. En el año 22 ya habíamos recuperado el volumen de conectividad, salvo con Alemania y con los países nórdicos. Estábamos en una situación de crecimiento y todos los pronósticos hacían ver que Canarias iba a crecer, por tanto pudieron aprobar un ecoimpuesto, que es al final lo que es una tasa a la pernoctación, pudieron limitar el acceso, pudieron renovar el bloque normativo y no hicieron absolutamente nada. Por tanto, me reafirmo en que cuando lleguen las elecciones habrá partidos que quieran asumir el discurso en persona como propio, pero siempre será un discurso de la calle, y creo que el ciudadano al final hará la reflexión correcta de quién hizo, o al menos quién lo intentó, que es esta consejería y este gobierno, y quién solamente tiene discurso para llegar al gobierno. Bueno, en cualquier caso, por aquí nos apunta ya algún oyente que tiene que ver con esa emergencia habitacional a la que usted aludía, el problema de la vivienda, señora de León, donde dice que la política en Canarias se ha cargado la vida de los residentes pensando en el turismo. No sé si por ahí pasa también esa regulación de la ley vacacional. ¿Para cuándo, señora de León? Bueno, pues la ley comienza a debatirse ya todas esas enmiendas en el mes de septiembre. Creo recordar de memoria que es el día 4 cuando se celebra la primera de las comisiones, y esperamos a que de aquí a final de año se tenga esa ley en vigor. Y sí, le doy la razón al ciudadano. Efectivamente, no pensar en poner límites a la vivienda vacacional en las zonas donde vivimos los residentes genera conflictos y genera que esa calidad de vida del residente se vea perjudicada y se vea pues al final mermada. ¿Por qué? Porque un turista tiene otras necesidades, y en Canarias la reflexión que siempre habíamos hecho era tener zonas turísticas y tener zonas residenciales. Evidentemente, destinar una parte del